Bueno, vamos a hablar acerca de la fábula de la serpiente y el águila y el mito de Etana. Generalmente uno lo conoce como eh, la leyenda de Etana y el águila. ¿Sí? Este texto es de tradición oral y se compone de manera escrita. Posiblemente es el texto más antiguo, en el año 1800, 1900 antes de la era común. El, el mito se compone en dos partes. Primera sería la fábula del águila y la serpiente, y luego al final está el mito de Etana, ¿sí? Y yo voy a hacer según el análisis de un libro que se editó en la Universidad de Chile en 1984, que es Etana, un estudio comparativo. Ellos hacen una especie de análisis de crítica textual donde investigan los distintos textos según la tradición. Y él considera que hay consideran ellos dos que hay tres tradiciones. Está la tradición neoasiria, que es de la época de Usurwanipal, que está aproximadamente, se compone en el 635. Está la tradición paleobabilónica, y bueno, que la paleobabilónica está tanto en acadio como en sumerio, la versión. Y después está el otro texto, que es la segunda versión, de que sería el neobabilónico, ¿sí? Habría un prólogo. Este prólogo se piensa que se construye en época paleobabilónica y paleosiria. ¿Por qué? Porque usamos unos nombres que son de esa época. Por ejemplo, habla del concilio de los dioses como Anunnakis, habla de los Igigi, que esos son textos que aparecen en tradición babilónica. Cuando uno ve en idioma sumerio, no aparece el término Anunnaki ni el término Igigi, sino que son términos que se usan posteriormente. Los Anunnaki que toman los babilónicos vendrían a ser los hijos de Dios Anu, o los que vienen del cielo. Los Igigi son unos personajes que, según los mitos babilónicos, ellos existen desde antes de los seres humanos y vendrían a ser los originarios del planeta. Por eso, cuando empieza el prólogo, vamos a ver eso reflejado. Entonces, le leo como parte del prólogo, dice: los grandes Anunnaki decretan el destino, se sentaron intercambiando sus pareceres acerca de la Tierra. Los que crearon las cuatro regiones, o sea, cuando hablo de las cuatro regiones son las divisiones. Después, más adelante, dice: los Igigi eran hostiles a la humanidad. Ahora hay que tener en cuenta que este prólogo en cierta forma introduce el texto que vamos a leer después. La humanidad vendría a ser la tierra, los que viven en la tierra, y los Igigi son los que viven en el primer cielo, ¿sí? Entonces ahora, cuando leemos el texto, según este prólogo, cuando habla de que los Igigi son hostiles contra los seres humanos, los Igigi en las fábulas serían el águila.
y los seres humanos es la serpiente. Esto según el texto paleobabilónico. Hola Camila, ¿cómo estás? Pero no es lo que en realidad es según la tradición sumeria. En la tradición sumeria vos tenés que el águila vendría a ser Enlil y la serpiente vendría a ser Enki, o sea, los dos dioses en conflicto. Pero este texto, al producirse en época paleobabilónica, le sacan un poco de contexto de la fábula. Ahora, al ser de tradición oral, es muy posible de que esta fábula venga de una región que está en Irán que se llama Jirov. Hay una ciudad en Irán que es Jirov, donde aparecen representaciones de esta fábula en, en forma, en distintos sellos, brazaletes, eh, en objetos que tenían, o sea, hay iconografía de esto, ¿sí? Entonces después cuando sigue, dice, acá como es babilónico, habla de Ishtar vendría a ser Inanna, y dice, Ishtar, un pastor para el pueblo, no pudo encontrar. Ahí habla del rey que sería Etana. Un rey busca para la ciudad. O sea, lo que explica el texto en el prólogo es que no hay rey. O sea, se está eligiendo quién puede ser el rey que gobierna a los humanos. Cuando uno ve los textos, eh, por ejemplo, la genealogía de los reyes, te dicen que Etana es el primer rey que funda Kish. Etana, dentro de la historia, vendría a ser contemporáneo a Gilgamesh, porque Gilgamesh funda Uruk en el año 2900 antes de la era común, y Etana funda Kish en el mismo periodo. O sea, Kish y Etana y Gilgamesh son históricamente, según los relatos que tenemos escritos, son contemporáneos. Eso es para que se ubiquen más o menos. Entonces, ¿qué dice? Enlil inspecciona los distritos del cielo, el cetro, la corona y el callado yacen depositados ante Anu en el cielo. O sea, todos los cetros que tiene el rey, que puede tener el rey, está en el cielo. Esto es importante para ver el final. Mientras continúan buscando, no hay consejo para su gente. O sea, mientras ellos buscan al rey, la gente está en anarquía. No hay quien gobierne. Y después dice, entonces la realeza bajó del cielo. Este término, la realeza bajó del cielo, es sumerio, pero se nota que los babilónicos lo adaptan. Y este prólogo es el mismo que utilizan luego los asirios. ¿Sí? O sea, cuando habla de la realeza que baja del cielo, en realidad simbólicamente vendría a ser que los dioses le dan el poder. Pero en el mito de Etana vamos a ver que esto parece literal. Pero según la versión asiria, cambia al final y Etana muere. Pero según la versión babilonia, Etana sigue vivo. Entonces, cuando aparece la fábula empieza con que, ahora voy a ir pasando a la imagen, hay un mito que está también relacionado, que es el que Inanna, en este caso Ishtar, planta un árbol. Acá vemos a Inanna frente al árbol y hay una representación muy buena que hay artística que encontré en DeviantArt, que es una página de internet, puse ahí el link, donde hay muchas representaciones interesantes de mitos. Cuando Inanna planta el árbol, este es Inanna, hay un problema, entra un conflicto. ¿Por qué? El águila pone su nido, acá está el hino del águila, en la copa del árbol, y la serpiente
pone su nido en la base del árbol. Ven que acá dentro del árbol están los huevos de la serpiente. Y acá hay un problema. Como todos sabemos, generalmente el águila es hostil a la serpiente. Entonces hay una especie de conflicto entre la serpiente y el águila. Eso es según el mito de Inanna y el árbol Julupus. Hay un conflicto y este conflicto hace que el águila, que estábamos hablando de que según los babilónicos son los Igigi, y la serpiente, que vendrían a ser los seres humanos. Como viene en el prólogo, dice que los Igigi eran hostiles, y ahora en este sentido acá pasa lo mismo. El águila es hostil a la serpiente, que para este texto mitológico es el ser humano que habíamos hablado, que estaba en anarquía. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el dios Udu, que en el texto babilónico se transforma en Shamash, y los asirios toman el mismo nombre porque los asirios adoran también al dios Sol, que es Shamash. ¿Y qué pasa? El águila y la serpiente hacen un juramento delante de este dios. Dice, el juramento que juraron ante el valiente Shamash, al que transgrediere los vínculos de Shamash, que Shamash lo entregue para el mal al verdugo. Aquel que transgrediere el pacto de Shamash, que la montaña le quite su paso, que el arma puntiaguda se dirija derecho a él, que la trampa, la maldición de Shamash, lo derribe y lo case. Cuando hubieron jurado el juramento por el mundo inferior, se levantaron y subieron a la montaña. Cada día vigilaban. Entonces, ¿qué pasa? Acá, esta serpiente y esta águila hacen un juramento ante Shamash. El juramento era que ninguno tenía que pelear con el otro. Hola, Arias, ¿cómo estás? Y acá empieza el problema, porque más adelante, acá tenemos la imagen, que esto es de Jirov, donde vemos a la serpiente luchando contra el ave. Y ahora vamos a ver qué parte refleja del mito. Dice, cuando la serpiente, acá tenemos la serpiente de Jirov también, cazaba animales salvajes, leopardos y leones. Acá tenemos la serpiente tratando de cazar un leopardo. ¿Sí? Según el mito dice que la serpiente vivía comiendo leopardos y leones. El águila dice que comía, dice, se alimentaba de cabras, gacelas y todo tipo de ganado y de bueyes, ¿sí? Esa es la alimentación que tenía el águila. Entonces después dice, cuando su cría, o sea, la cría del águila, pues vieron que el águila, la cría del águila crece más rápido que la cría de la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la cría hubo crecido en edad y en estatura, el corazón del águila, o sea, del padre, tramó maldad. Y cuando su corazón tomó maldad, resolvió en su mente devorar a la cría de su amigo, la serpiente, que es lo que está representado acá, es el águila comiéndose a las dos crías de la serpiente. El águila abrió su boca diciendo a su cría, me comeré la cría de la serpiente, subiré al cielo para poder habitar allí y descenderé de la copa del árbol. O sea, vieron que el águila baja
para cazar. Se está hablando de cómo la va a cazar. Y descenderé de la copa del árbol a comer el fruto. El fruto es la descendencia de la serpiente. El pequeño aguilucho, o sea, el hijo, y acá el hijo plantea, es el que le aconseja al padre, abrió su boca y le dijo: no comas, padre mío, la red de Shamash puede agarrarte, la trampa, la maldición de Shamash puede derribarte y casarte. Porque pues el hijo le está recordando que había hecho un pacto con el Dios. Al que transgrede los vínculos de Shamash, lo entregará Shamash a él para el mal al verdugo. Y empieza, como todo texto de tradición oral, empieza a repetir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Después dice, pero él no oyó a su hijo, no atendió las palabras de su hijo, descendió y devoró la cría de la serpiente. Hasta ahora todo es igual, o sea, se nota que los asirios copiaron tal cual la historia. Entonces después dice, la serpiente, mientras el águila estaba comiendo a sus crías, había ido a cazar. Entonces dice, la serpiente fue a cazar al tigre y cuando llega dice, la serpiente depositó su carga, o sea, el tigre, ante sus crías. Miró alrededor, sus crías no estaban. Con sus garras rasgaba el cielo, o sea, empezó a escarbar para ver si veía a sus crías. El polvo del nido cubre el cielo. O sea, se da cuenta la serpiente que hay polvo del nido, ¿dónde? En el cielo, o sea, que fue el águila. La serpiente yace y llora, sus lágrimas fluyendo ante Shamash. En ti pongo mi confianza, valiente Shamash. Al águila extendí mi buena voluntad, honré tu juramento. No puse maldad contra mi amigo. Ahora su nido está entero, pero mi nido está destrozado. El nido de la serpiente ha llegado a ser una alegría. Tus aguiluchos están enteros, mis crías no están. Bajó y demoró mi descendencia. Oya más que el que persigue, el que hace maldad, te le devuelva maldad. Tu red es amplia en el campo, tu trampa es el lejano cielo. Que el águila no escape de tu red, el hechor de maldad y la abominación que ponen maldad contra tu amigo. O sea, acá lo que hace la serpiente es clamar a Shamash para que cumpla con lo que él había dicho que iba a pasar si alguien transgredía. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Shamash es decirle, y acá va la siguiente imagen, bueno, la serpiente se empieza a hacer fuerte otra vez y Shamash le aconseja a la serpiente que coma vieron que lo que comía el águila era ovejas, cabras y bueyes. Entonces, ¿qué le dice a la serpiente? Mata un buey y anida en el vientre, o sea, mata el buey, le come toda la parte hasta llegar al estómago y se esconde ahí.
Entonces Yamás le dice, si vos haces eso, va a venir el águila y va a ver el buey y el águila va a querer comer. Cuando el águila coma, le dice Yamás como mandamiento, arranca sus alas, sus alones y con tu garra desemplúmalo, ¿sí? Y luego tíralo dentro del pozo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver qué sucede, que es interesante. Entonces dice, cuando la serpiente alcanzó al buey salvaje, abrió su interior, rasgó su vientre, plantó su morada en su vientre. Toda clase de ave del cielo descendió a devorar la carne. Si el águila hubiese conocido su infortunio, no hubiera comido con las aves. O sea, bajan todas las aves a comer de este buey y el águila baja. Entonces acá viene otra vez el tema de la cría, ¿sí? Dice, el águila abrió su boca diciendo a su cría, ven, bajemos y devoremos la carne de este buey salvaje. O sea, esta es la acción, ¿no? El buey salvaje, el águila. El pequeño aguilucho, excelente en sabiduría, el águila, a su padre el águila, estas palabras dirigió. No bajes, padre mío, quizás dentro del buey salvaje acecha la serpiente. El águila, sin consultar con su corazón, dijo estas palabras. Bajaré y comeré la carne del buey salvaje. ¿Cómo podría la serpiente devorarme? Él no oyó, no atendió las palabras de su hijo, bajó y se posó sobre el buey salvaje. El águila inspeccionó la carne, examinó sus partes delanteras y traseras. Nuevamente inspeccionó la carne, examinó las partes delanteras y traseras. Procedía cautelosamente, tiende a lo recóndito del interior, o sea, empieza a ir al interior. Cuando entró en el interior, la serpiente lo cogió, o sea, lo agarró. Acá tenemos otra representación de Jirov. Miren que antes estaba el águila comiéndose a la serpiente y ahora tenemos la representación de la serpiente matando al águila. O sea, posiblemente esta fábula haya sido de tradición de lo que se conocía como el Imperio de Markashi, que estaba en lo que sería el sur del actual Irán. ¿Y vas a dormir? No, te voy a dar un beso. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos un poco el reflejo de lo que vendría a ser, cómo se plasma la tradición oral en las cosas cotidianas de las personas del sur de Irán, pero este texto parece que termina siendo algo que termina siendo muy conocido en Mesopotamia, y por esta razón los babilónicos utilizan esta fábula. ¿Por qué? Porque tiene mucho de la cultura de ellos también. Entonces, ¿qué dice? El águila le dice, ¿no? Ten compasión de mí y te haré un regalo. La serpiente abre su boca diciendo al águila, si te suelto, ¿cómo respondería Yamás en lo alto? O sea, Yamás le ordenó que haga algo para vengarse. Si él no lo hace, tiene que responder al Dios. Tu castigo se tornará contra mí. Entonces la serpiente arranca las alas, los alones y sus garras. La despluma y la tira dentro del pozo, diciendo, morirá de hambre y sed.
el águila diariamente, o sea, el águila hace lo que, la serpiente hace lo que ordena el Dios. Esta serpiente lo arroja a un pozo pensando que va a morir, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? El águila diariamente suplica Shamash. He de morir en el pozo. ¿Quién sabe? Tu castigo fue impuesto sobre mí. Shamash es un dios sol. Sálvame la vida a mí, el águila, y cantaré tu nombre hasta la eternidad. Entonces responde el dios sol de los babilónicos y dice, tú eres malévolo y me has ofendido gravemente. Lo aborrecido por los dioses y lo prohibido has comido, o sea, te comiste las crías de la otra serpiente. Aunque has jurado, yo no iré a ti. Pero he aquí un hombre te enviaré y tomará tu mano. Y acá entra lo que dice en el prólogo. Vieron que en el prólogo dice que al final te dice que la realeza descendió del cielo. Y ahora vamos a pasar ahí, que es interesante. 33. ¿Qué dice? ¿No? O sea, acá viene el mito de Tana. ¿Por qué la 33 y la 34 la Porque es un compendio, no puedo leer la historia entera, duraría mucho. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que pasa es el águila el águila esta se encuentra con Etana. Etana vendría a ser el futuro rey, el que habla del prólogo, ¿sí? Y dice, bueno, sigue la súplica, dice, oh Señor, que salga de tu boca, otórgame. Aparece Etana y suplica, o sea, eso que suplica el águila, ahora empieza la súplica de Etana, que es como empieza el mito de Etana. Oh Señor, que salga de tu boca, otórgame el aliento, la planta del nacimiento. Muéstrame la planta del nacimiento, o sea, Etana es estéril. Etana es estéril. Dante, déjame explicar. Cálmate, sentate acá. Te vas a caer. Dormir. Etana, así como suplica la serpiente, Etana suplica al Dios también, ¿no? Dice, Dormir. oh Señor, que salga de tu boca, otórgame la planta del nacimiento, vendría a ser lo que iba a hacer que Etana pueda tener hijos. ¿Sí? Habíamos dicho que era estéril. Entonces, ¿qué pasa? Le empieza a decir, otórgame la planta del nacimiento, muéstrame la planta del nacimiento, quita mi carga y produce para mí un nombre. O sea, la carga es que no podía tener hijo. Él produce un nombre, el nombre es el hijo. Quita mi carga y produce para mí un nombre. Shamash abrió su boca diciendo a Etana, sigue tu camino, cruza la montaña al ver un pozo, examina su interior, dentro de él yace un águila. Él te mostrará la planta del nacimiento. O sea, vieron que el águila estaba en un pozo. Entonces, este texto se conecta, o sea, el agregado de que el águila suplica y que el Dios le dice que va a llegar un hombre y lo va a ayudar, aparece después en el mito de Tana. El mito de Tana que dice que Tana va a un pozo a rescatar un águila. Ahora, no sabemos si este mito está relacionado uno del otro. ¿Por qué? Pues
Según estas personas que hablé al principio, son dos textos de distintas tradiciones que se unieron. Para unir este texto, el texto de la fábula del águila y la serpiente, que debería morir el águila, termina siendo deformado y le agregan que el dios Udu, como no la puede salvar, mandó un hombre. Y lo enlazan con el mito de Tana, diciendo que Tana roga por tener descendencia y roga para tener descendencia, y entonces lo que hace es enganchar diciéndole que lo busque en el pozo, ¿entienden? Entonces lo busca en el pozo, y ahí viene el diálogo entre Tana y el águila, ¿sí? Entonces dice, el águila le miró diciendo a Etana, tú eres en verdad Etana, el rey de los animales. Fíjense que en la fábula, lo entrelazan en la fábula como el rey de los animales. O sea, lo que en realidad está diciendo es como le enlazan con la fábula como diciendo el rey de los animales. Tú eres Etana, levántame de en medio del pozo y te daré descendencia humana. Hasta la eternidad cantaré tus alabanzas. Etana dice estas palabras al águila. Si yo salvo tu vida, dame la planta del nacimiento. O sea, acá empieza el diálogo y ¿qué le dice el águila? Yo te daré la planta del nacimiento. Cuando Etana escuchó esto, llenó el frente del pozo con agua. O sea, Etana lo empieza a alimentar al águila, pues habíamos hablado que el águila estaba herida. El águila estaba herida y la empieza a alimentar. Luego de empezar a alimentar, le enseña a volar, ¿sí? Le enseña a volar y mientras le enseña a volar, el águila le dice, o sea, el águila dice que la planta del nacimiento está en la casa del dios Shamash o el dios Udu. Y ahí empieza la parte del mito interesante, que es cuando el águila lo lleva al cielo a Etana. Acá tenemos la parte, esto es un rollo cilíndrico donde está Etana, ¿sí? Dice, arriba yo te elevaré al cielo de Anu, sobre mi pecho pon tu pecho, sobre las plumas de mis alas, tus brazos. Ven que está el brazo de Etana en el ala. Sobre su pecho él puso su pecho, sobre las plumas de sus alas él puso sus manos. Sobre sus costados él puso sus brazos. Excesivamente grande era su carga, cuando lo hubo cargado en una lengua arriba. El águila le dijo a él, a Etana, mira amigo cómo luce la tierra, escudriña el mar, sí, acá vamos al mapa, escudriña el mar, este es un mapa de Euroasia según la tradición babilónica, que está en el medio Babilonia, acá estaría Egipto, el río Éufrates y Tigris, el Mar Rojo y Egipto, ¿sí?
Por eso dice, escudriña el mar a los costados. Este círculo vendría a ser lo que es el mar a los costados. Y después de ese mar están los distintos, las distintas tierras que hay o países que no son bien conocidos y son parte de los mitos. Entonces dice, escudriña el mar a los costados del Ekur queda en Nippur. La tierra en verdad se ha vuelto una colina. El mar se ha tornado en agua de arroyo. O sea, fíjense que describe que el mar es como un arroyo. Ve cómo se va achicando la tierra. Cuando él hubo cargado la segunda lengua arriba, el águila le dijo a Etana, mira amigo cómo luce la tierra. Y ahí dice, la tierra luce como una parcela de tierra, ¿sí? O sea, pasamos de una montaña a una parcela o una huerta. Después dice, cuando lo hubo cargado una tercera lengua, le dijo el águila, ¿cómo luce la tierra? La tierra está tornada como una zanja de jardinero. Después hubieran ascendido al cielo y le dice, ¿cómo se ve la tierra? Y Etana le dice que se ve como una vasija de aceite, que es lo que, o de agua, que es lo que tiene Inanna acá. O sea, se ve pesado, digo pequeño, como una vasija, ¿sí? Después sube al cielo de Anu y le dice, cuando llega al cielo de Anu, dice, mientras yo miraba en torno, la tierra desapareció y sobre el ancho del mar mis ojos no pudieron deleitarse. O sea, ¿qué sucede acá? Hay un momento que Etana no puede ver el planeta. Ahí es cuando llega a donde está el dios Udu. ¿Por qué? Hola, ¿cómo está? Llega hasta la morada del dios Shamash, que vendría a ser el sol. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que vemos en el relato de interesante es la descripción de cómo se va viendo la tierra a medida que él va saliendo. Hay una versión, que es la versión del sumerio, que te dice que la tierra se convierte en una estrella primero y que luego de convertirse en una estrella, cuando llega a la casa del dios Sol, el planeta se deja de ver. Sí, justamente es interesante. Ahora vamos a ver algo de lo que decía, que comentan de temas existenciales. Que después lo que sucede, hay dos versiones. Vieron que según la fábula del águila y la serpiente, por la maldición debería morir el águila. Pero en el mito de Etana no puede morir. ¿Por qué? Porque Etana tiene que tener descendencia. Entonces tenemos la versión asiria, que dice que cuando llegan al sol, esto que hace que él vea que no ve la tierra, hace que entre en pánico y empieza a quejarse al águila diciendo que quiere volver. Cuando se empieza a forcear, el águila y él caen precipitadamente y te empieza a decir, ahora leo como dice, dice, una lengua se precipitó, el águila bajaba y él a su lado. Una segunda lengua se precipitó, el águila bajaba y él a su lado. Una tercera lengua se precipitó, el águila bajaba y él a su lado. O sea, acá lo que estamos viendo es que caen en picada y después dice,
El águila cayó y él a su lado. El águila ha sido magullada y Etana y esa parte está rota. O sea, seguramente si el águila muere, Tanas también. Esa es la versión asiria. Cuando vemos la versión babilónica, está asociada al mito de Tana, no a la fábula. Entonces, la versión babilónica, el final es feliz. ¿Qué te dice? Lo que está en la imagen. El dios Udu le da la planta de la vida para que tenga hijos. Acá no es Udu con Etana, este es Sargón II con Etana, pero lo puse para que tengan una idea de lo que sería cuando Etana se presenta ante el dios. El dios le da la planta según la versión babilónica y sumeria, y Etana vuelve feliz y habla con su mujer, le dice que está feliz porque consiguió la planta y tienen un hijo que se llama Balik. Ese hijo Balik, uno está en duda si es versión babilónica o si era sumerio. ¿Por qué? Porque Balik es un nombre semítico, no es sumerio. Entonces no sabemos si es un agregado babilónico o si es sumerio, porque no hay un listado de reyes de la época babilónica. Pero si nosotros vemos el listado de reyes que se crea en 1800 antes de la era común, tenemos que Tana tiene un hijo que se llama Balí. Según esa tradición, supuestamente el mito babilónico de Tana te dice que el hijo se llama Balí. Pero no sabemos si, sabemos que Tana vivió, sí, existió. Pero no sabemos si el hijo era Balí, pues no hay ninguna evidencia de la época de Tana donde él tuvo hijos. Ahora, si nosotros vemos, Etana, dentro del mito, termina siendo el que baja del cielo. Y cuando nosotros habíamos visto en el relato, decía, al final del prólogo, o sea, de la introducción del texto, donde está el resumen del texto, te dice que luego de que los Igigi terminan de hacer el pacto con los humanos, o sea, los Igigi son el águila y los humanos son la serpiente que había dicho, entonces bajó la realeza al cielo. Acá tenemos a Etana que baja del cielo con el águila y luego de ahí se corona rey. O sea, el mito del Tana y el águila, versión babilónica, el rey se corona luego de bajar del cielo. ¿Eso qué significa? El conflicto del prólogo, que habríamos hablado de los Igigi, que son los que viven en el primer cielo, vendrían a representar el águila. O sea, lo que estamos viendo en cierta forma en la fábula es un mito entre los vivos que están en el cielo, los Igigi, que según la mitología sumeria y babilónica eran los que vivían antes del ser humano, que eran como una especie de reptiles. Ellos eran los que vivían antes que llegue el humano y antes que llegan los dioses. Son anteriores a los dioses. Lo que hacen los dioses, según el mito sumerio, es un pacto entre los humanos y los Igigi. A partir de ahí los Igigi dejan de ser hostiles y por eso es que se les pone así. Los Igigi significa los que observan. Vendrían a ser seres celestiales que pueden pueden observar al ser humano, pero no pueden intervenir en lo que hacen. A partir de esa época, a partir de que se hace ese pacto, que se explica. Ahora, cuando se habla del mito de Tana, nosotros podemos entender que y acá está el sello, el último sello. Este es un sello que es del 2800 antes de la era común, que aparece tan en el águila, ¿ven? El águila,
y aparece Etana escribiendo, ¿sí? Escribiendo desde el cielo. ¿Por qué? Porque según los babilónicos, Etana es el primer escriba. Y es interesante porque esto se refleja en la tradición judía también. ¿Por qué? Porque según los judíos, Enoc va al cielo por un torbellino, no por un águila, pero va al cielo y también se convierte en el primer escriba. Entonces, acá tenemos una relación entre la tradición judeocristiana y la tradición babilónica. ¿Por qué pensamos que Etana es el primer escriba? Porque es el primer rey. Los sumerios y los babilónicos entienden que la escritura es un símbolo de poder. Y eso es algo que se sigue hablando. Generalmente los estados, los primeros estados, inventan la escritura. ¿Por qué? Porque vos para dirigir, ven acá Etana escribiendo desde el cielo, lo que sucede en la tierra, vos para tener un reino necesitas administrarlo y la administración pasa por la escritura. Acá lo que vemos es una representación de Etana subiendo al cielo y después Etana haciendo una cuenta de los ganados que hay en la tierra, en su territorio, como primer rey. Aparece como escriba y como rey. Entonces, ¿qué sucede acá? Es para intentar entender, analizar cómo el mito tiene cierta forma un análisis cultural de ellos. O sea, ellos entienden que la escritura es la base de la sociedad de ellos. ¿Por qué? Porque ya cuando escriben este mito, Babilonia es una cultura escrita ya. Cosa que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los primeros textos sumerios en literatura aparecen en época muy posterior, aparecen en el 2350, en el 2900 hay escritura, pero es administrativa. O sea, este sello donde ves a Etán escribiendo supuestamente en pictográfico, en una piedra, todavía no se había inventado la arcilla como modelo de escritura, en una piedra está tallando supuestamente el ganado o los ovicaprios que se pueden observar acá. Donde está el pastor con un látigo. Del otro lado podemos ver el león, los dos leones mirando hacia arriba y el águila con Etana. Y acá podemos ver una especie de animal que tiene forma de león pero cabeza de águila. ¿Sí? Y acá tenemos la parte en que vieron que en el mito te dice que la serpiente vio que había tierra en la copa del árbol, en el cielo. Acá podemos ver al águila con las serpientes en la copa del árbol que plantó Inanna. O sea, esta representación que te dice, empezaría acá, el águila comiéndose las serpientes, después sigue Etana volando con el águila, o sea, luego de que Etana lo salva, y después el final es Etana como rey escriba. O sea, este rollo cilíndrico te describe paso a paso lo que hay en el mito. O sea, es una representación del mito de manera simbólica sin escritura. Pero si nosotros leemos el mito de Etana y vemos el rollo cilíndrico, tenemos que esta es la parte donde el águila viola el pacto, esta es la parte en que el águila es perdonada y curada por Etana, y esta es la parte donde el escriba Etana se convierte en escriba y rey. Lo que no sabemos es qué pasa con la serpiente, pero si supuestamente la serpiente representa al ser humano, significa que Etana, ser rey, la serpiente también se amiga con el águila, porque
el rey es el que termina controlando también la serpiente. Por esa misma razón, vosotros vemos, por ejemplo, mucha representación ideográfica en iconografía, tanto sumeria como en Jirov, en Irán, de un hombre agarrando dos serpientes, las dos serpientes entrelazadas. ¿Por qué? Porque la serpiente representa al ser humano. ¿Sí? Y después vamos a ver que el águila es la que está volando, porque el águila representa a los ángeles, que para los sumerios los ángeles no son ángeles, en realidad son los que vivieron antes de el ser humano. Vendrían a ser los verdaderos nativos de acá, que vendrían a ser los Igigi. El ser humano, en cierta forma, para el sumerio viene a ser un colonizador. Por eso vieron que cuando hace la introducción, fíjense en esta parte, ¿sí? Los divinos 7 contra el pueblo obstruyeron las puertas, contra los colonos. O sea, el pueblo obstruyó los 7 dioses obstruyeron las puertas sobre primero dice contra el pueblo es el ser humano, y después vuelve a repetir la misma frase, pero dice contra los colonos obstruyeron las puertas. ¿Eso qué significa? Que los sumerios no se consideran de la tierra. O sea, ellos creen que vienen de otro lado. Cuando nosotros leemos los mitos de los dioses, eso lo podemos ver en un mito que se llama Cuando los dioses eran hombres. Cuando los dioses eran hombres, empieza de que estos Igigi eran esclavos de los dioses. Los dioses terminan ganando la guerra y le dicen a los Igigi, bueno, ustedes pueden... Sí, es interesante. Ustedes pueden estar en el planeta Tierra, pero solamente en el cielo. Y no pueden intervenir con el humano. Eso es lo que se pacta. O sea, lo mismo que se pacta con el mito de la fábula del águila y la serpiente. O sea, marcan la misma idea. Entonces, ¿qué pasa? Este pacto que supuestamente le hacen los Igigi en el año, supuestamente, según la cronología sumeria y babilónica, en el año 450.000 antes de la era común, lo rompen en el 2900 en época de Tana, porque el prólogo empieza que los Igigi son hostiles. O sea, esta fábula cuenta lo que pasa entre el pacto que se hizo en el 450.000 y cuando se rompe el pacto en el 2900, que es cuando Etana funda Kish. ¿Entienden? Es interesante esto para hablar. ¿Por qué? Pues esta fábula resume 450.000 años, más o menos. En una forma rápida, es una fábula de tradición oral que habla de cuando, según la cronología de la línea genealógica de los reyes, empieza cuando el dios Alalu entra, hay como una guerra, gana Alalu y los Igigi terminan pactando que se van a estar ahí pero no van a hacer nada. Ahí se crea el ser humano, según la mitología sumeria, crean al ser humano, y al crear al ser humano empieza a haber estos conflictos entre los Igigi y los seres humanos. ¿Cuándo termina el conflicto? En el 2900. ¿Eso qué significa? Que según los sumerios, los Igigi ya no pueden molestar más. ¿Por qué? Porque ganaron las dos batallas, la batalla de Tana y la batalla que tuvieron con Alalu. Entonces es como que ya perdieron y ellos están ahí pero no intervienen. Ese sería el sentido de la historia esta. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no creo que ya está bien.